llegados a estas alturas de la serie, conocemos el qué, el por qué, el cuándo, y el cómo de la aparición del feminismo. Por tanto, solo queda una pregunta por resolver, y es el quién. Hasta ahora, hemos examinado los mecanismos que explican el origen del feminismo, porque esta es una idea fundamentalmente occidental, porque tiene las características que tiene, qué efectos ha tenido en la sociedad, y cómo todo esto es el resultado directo del conjunto de condiciones materiales que se dan en Occidente. Sin embargo, no todo el mundo es feminista. Ni siquiera todas las mujeres. Y para explicar este tipo de diferencias individuales, necesitaremos recurrir a los factores personales que predisponen a una persona al feminismo. O como a mí me gusta denominarlo, a la epidemiología del feminismo. En primer lugar, voy a descartar las explicaciones basadas en las circunstancias personales y enfocarme en el punto de vista de la psicología del feminismo. Creo que las respuestas fáciles, que aluden a especulaciones acerca de cómo las feministas simplemente son mujeres amargadas y feas, son simplistas y poco serias, además de parecerse preocupantemente al tipo de argumentos que se utilizan contra los hombres para no tener que escuchar sus opiniones. Por este motivo, trataré de explicar qué lleva a ciertas personas a hacerse feministas basándome en la investigación académica de Christine Brophy, que un tío blanco hetero ya había mencionado en su canal, pero sin exprimirla tanto como sería posible. Pero antes, me gustaría señalar brevemente las condiciones previas que favorecen la aparición de movimientos sociales activistas. El primer grupo de factores que podríamos señalar es el de la prosperidad. Exceptuando las protestas por mejores condiciones laborales, una de las características del activista promedio es su posición privilegiada, contando con tiempo y dinero de sobra. Así, no es de extrañar que en las marchas feministas se vea una abundancia de jóvenes, muy pocas mujeres en edad de trabajar, y un cierto repunte entre las jubiladas. Son personas ociosas con demasiado tiempo libre, y si alguien está pensando que, tal vez, las mujeres maduras también apoyen la causa, pero no tengan tiempo de acudir, las estadísticas muestran lo contrario. El pico de mayor feminismo se da en edades escolares, y cae a partir de ahí, demostrando que no es que las adultas no puedan participar, es que ni siquiera se autodefinen como feministas en primer lugar. Otro grupo de factores favorables es el de la concentración. Es más probable que una persona se haga activista si vive en una zona con gran presencia de activistas, y más aún si conoce personalmente a alguien que lo sea. Este es uno de los motivos por los que creo que las escuelas y las redes sociales tienen una influencia tan negativa, ya que se convierten en verdaderas cámaras de eco, y también por lo que en ciertas facultades todo el mundo parece ser feminista, mientras que en otras hay una ausencia casi total de ideología. Aunque, por supuesto, ninguna facultad está completamente a salvo de que se produzca un contagio. Por último, tenemos los factores a los que he decidido agrupar en la categoría de drama. Según la literatura científica, una de las claves del éxito de un movimiento son los sucesos dramáticos y los escándalos repentinos. En este sentido, tenemos un ejemplo perfecto en el caso de la manada. Así, podemos ver que la tasa de feministas, que llevaba años en cifras estables, se disparó inmediatamente a continuación de que la campaña mediática al respecto comenzase. En un sentido muy literal, los movimientos sociales se alimentan de la rabia, y el feminismo no es una excepción. De hecho, los estudios científicos dicen que la rabia es la emoción que más rápidamente se difunde entre la gente, y de ahí su uso propagandístico. De este modo, ya de entrada podemos afirmar que el feminismo es un movimiento fundamentalmente compuesto por mujeres privilegiadas que viven en su burbuja, aisladas de los problemas del mundo real, y cuya motivación principal es la indignación y el enfado, causados por unos medios de comunicación que, como vimos en nuestro primer vídeo, tienen orden directa de sesgar la información con propósitos ideológicos. Sin embargo, estas características no son únicas del feminismo. De hecho, podrían aplicarse a casi cualquier tipo de activista con igual dureza, y por eso es necesario examinar específicamente las características psicológicas del feminista promedio. Estas características podemos extraerlas de la tesis de Brophy, que es un estudio acerca del activismo por la corrección política. Esta investigación revela que esas personas tienen unos rasgos psicológicos concretos y consistentes. Sin embargo, no existe un único tipo de perfil, sino dos tipos perfectamente diferenciados, que son los que generan las dinámicas que vemos dentro del feminismo. Brophy se refiere a estas categorías como los igualitarios y los totalitarios, pero a mí no me gusta esta terminología por tres motivos, que comentaremos al final del vídeo. Dicho esto, nos referiremos a ellos simplemente como el tipo 1 y el tipo 2. Según el estudio de Brophy, los rasgos psicológicos que caracterizan al primer grupo son los siguientes. Una baja inteligencia verbal, es decir, una dificultad para hablar en público, para comprender los argumentos que se les hagan, y la tendencia a expresarse abusando de las frases hechas y las consignas. Una alta sensibilidad al asco, que, en lo que al asco moral respecta, está asociada con un bajo desarrollo de la moralidad. Esto es, con un cruzamiento entre el sentimiento de lo que uno considera personalmente desagradable, y lo que considera moralmente incorrecto. Antecedentes personales o familiares de desorden de ansiedad, lo que es un indicativo de predisposición genética a la hipersensibilidad y a la baja tolerancia a situaciones que desafían tu visión del mundo.
Y por último, una alta compasión, es decir, una gran preocupación por los colectivos que consideran desfavorecidos, que es un rasgo de personalidad que comparten con los individuos del grupo 2. En cuanto a ellos, el principal predictor de pertenencia es haber recibido alguna clase de adoctrinamiento, como un congreso o un seminario feminista, que no es más que una forma de apelar a su alta compasión para introducirles en la ideología. Cuentan también con una amplia apertura, que está correlacionada con una tendencia favorable hacia la diversidad, y con una identificación con la izquierda política, incluyendo un mayor deseo de involucrar al Estado en la consecución de sus objetivos políticos. Y al contrario que sus compañeros del tipo 1, presentan una alta inteligencia verbal, pero no un gran sentido crítico. Es decir, que sus habilidades verbales están al servicio de sus convicciones morales, por lo que son capaces de retorcer las palabras y ofrecer argumentos enteramente basados en la terminología y la simbología, para defender sus ideas. Pero, tal vez lo más interesante esté en su interacción con sus homólogos del primer grupo, a través de su sentido de la compasión compartido. Desde el punto de vista de la evolución, la compasión se desarrolló a través del sentimiento maternal, que es el vínculo afectivo original. A partir de ahí, debido a sus ventajas para el grupo, ese sentimiento se iría extendiendo a otros individuos sin relación sanguínea, e incluso a los animales. Por eso, creo que resulta muy interesante pensar en los feministas del tipo 1 como unos niños malcriados, y en los feministas del tipo 2 como las madres, que les consienten ese comportamiento. But something that's important to know about compassion is that it actually evolved from the mother-child pair bond. So a mother's ability to care for their child with altruistic generosity. So that's where compassion evolved from. And it's useful to remember that when we're extrapolating onto the effects that we're seeing in society in general. But it's most specifically maternal behavior towards infants. So you can imagine that your infant is never wrong. Never. And if your infant is distressed, the distress always signals that you should do something about it. You shouldn't be critical about that, especially if you're dealing with infants that are, say, younger than 9 months. And so this is a transmutation of that attitude onto the political sphere. That's interesting because a lot of right-wingers get upset, especially right-wingers who are minorities, saying you're treating us with kid gloves. I mean, I feel like sometimes I'm being treated with kid gloves by feminists, so it's quite literally. Yes, it's quite literally that, yes. But basically what's happening is that the political landscape is being viewed through the lens of a hyper-concerned mother for her infants. And the problem with that is that adults aren't infants. That's a big problem. And, you know, minorities aren't infants. And everybody at the bottom of a given hierarchy isn't oppressed. And everybody at the top isn't a predator. You know, it's a radical oversimplification. Es interesante caracterizar a los feministas de esta manera porque, al igual que los niños, los miembros del tipo 1 tienen un bajo desarrollo verbal y moral, y tienden a recurrir a la violencia verbal y física cuando se sienten ansiosos y son incapaces de expresarse con un argumento racional. Los miembros de la segunda categoría, como sucede con las madres de los niños mimados, consienten y no castigan el mal comportamiento de sus protegidos, pero saltan a su defensa de manera virulenta e instintiva cuando otra persona lo hace. Cuando un tío blanco hetero habló de esta tesis, utilizó un fragmento de vídeo en que podemos apreciar esta dinámica claramente. El feminista de tipo 1 inicia la agresión cuando se siente frustrado por ser incapaz de argumentar, y la feminista de tipo 2 acude a protegerlo, aun cuando él ha sido quien se ha comportado erróneamente. York's the most racist candidate. That doesn't mean they're racist. He comes to everybody. No, what's racist about a wall? Hey, what's racist about a wall? Hey, how is he racist? How is he? You sound like an idiot. How is he racist? How is he racist? Yeah. How do you say one racist thing Donald Trump has said? Has he said one racist thing? Yeah, He seriously. said one racist thing. Quote Donald Trump. Quote something racist. Shit, I'll just. We want a statement that makes. Okay, so obviously you haven't What done has your he said? research and you're just going along with what everyone else is saying. So go do some research. Come back with some quotes, okay? You don't know. Whoa. Hey, this dude just. Hey, this dude just spit on my face. Tranny. I'm a tranny. No, Hey, go ahead. hey, Touch a woman. this tranny Touch just a woman. spit on my face. Touch a woman. He just spit on my face. Tranny. I'm a tranny. No, Hey, go ahead. hey, Touch a woman. this tranny Touch just a woman. spit on my face. Touch a woman. He just spit on my face. So what, you just pushed the woman or what? You pushed the woman or what? Sin embargo, creo que existen mejores ejemplos de este tipo de interacción, y alguno de ellos ya ha aparecido en este canal. Veamos ahora otro caso en que se aprecia claramente la baja inteligencia verbal, el asco moral y la ansiedad en un individuo, y cómo su relación con su compañera tiene unas connotaciones claramente maternales. Conform to your gender that you claim is, you know,
under attack. Just because you're ugly doesn't mean you have to Like, be an you asshole. know, you guys are complaining that, oh, I wish you guys would be successful or accomplished in some aspect, but, you know, just to claim that you're disadvantaged because you're white men, I mean, look at everywhere that white men are succeeding. Anyone else? Anyone? Excuse me, can I talk to you? No. Oh, wait, no? You? Could I talk to you on camera? Just about why you're here and what you're speak to what it. you're about? Speak to it. This is seeing as this is men's right rally. Hi, I would I'm prefer Brian men to Matos. speak. We're doing an anti-man's rally. We're here as allies because this is an anti-woman campaign. It's not a pro-man campaign. And we're here to fight how misogynistic assholes think they have the right to oppress women. I'm sorry. It's unacceptable. It's irrelevant behavior and it's hurtful behavior. It's rape apologizing. It doesn't take into account the marginalized folks, I mean, women who in such intersection things, I did my work now. Yeah, I want. And also, we want really one question. I posted this on their Facebook group and I couldn't get in it. What are their issues and what are their demands? And their response is just like how you'd get any response from any ignorant group, is diluted conversation of how they feel unappreciated and how white men are starting to feel misplaced because women are sharing space. It's disgusting, and scroll the fuck up, and don't confuse suffrage with oppression. Everyone suffers, it's universal. I am a man, and I need feminism. I am a feminist, and in no way does that take away from me being a man. It actually adds this radical notion that women are equal. I am strong enough to deal with that radical notion that women are And men are equal with us too. Por último, para descartar que se trate de un caso aislado, veamos otro ejemplo en que puede verse exactamente lo mismo. ¡Venga, que somos rebaño! ¡Venga, que somos rebaño, hombre! ¡Somos rebaño, hombre! ¡Como las putas vacas! ¡Mira, pero saca ahí, compañero! ¡Saca ahí! ¡Mira lo que están O sea, ¿qué se siente que se rían en vuestra puta cara? ¿A qué no mola? ¿Verdad? ¿A qué no mola? ¿A qué no? ¿A qué no? Todo esto no es nada nuevo. La observación de que quienes apoyan al feminismo son, o bien poco inteligentes e intolerantes, o bien gente que retuerce los hechos con propósitos ideológicos, es común entre los disidentes, como también es común la crítica de que es imposible expresar desacuerdo con sus posiciones, porque los moderados les cubren las espaldas a los extremistas. Tanto en los vídeos anteriores como en gran cantidad de experiencias personales, podemos ver una sospechosa ausencia de feministas cuando los abusos se están cometiendo en una dirección, pero aparecen inmediatamente y con gran enfado cuando se produce una respuesta. Todo esto hace que, por sus propias dinámicas internas, sea imposible para el feminismo llegar a ser un movimiento por la igualdad, porque existen fuertes mecanismos para prevenir la crítica externa, al mismo tiempo que no existe una crítica interna real. Nada de esto es nuevo. Todo esto ya lo sabíamos de antes. La diferencia está en que ahora tenemos pruebas científicas de ello. Y con esto llegamos a los motivos por los que no me gusta hablar de igualitarios y autoritarios, como hace Brophy. La primera razón son las evidentes connotaciones de las palabras. La segunda es que puede hacer parecer que estamos hablando de feministas buenos y malos, y ese no es el caso. A pesar de lo frecuente que es el argumento feminista de achacarle todo lo malo del movimiento a los extremistas, que, según ellos, no son verdaderos feministas, lo cierto es que el grupo de los autoritarios no sería, ni de lejos, lo suficientemente grande como para tener un poder real si no fuese por el apoyo de los moderados. Esto es, los aspectos negativos del feminismo proceden precisamente de las dinámicas que se dan entre extremistas y moderados, y no pueden comprenderse al margen de esta interacción. Por eso, mi problema siempre ha sido con los moderados, y no con los extremistas. No necesitamos un feminismo más puro, porque el problema del feminismo no es que se haya corrompido con el tiempo. El problema del feminismo es que es una interpretación fundamentalmente errónea de la realidad. Y el tercer motivo es que la terminología no refleja las verdaderas características de cada grupo.
Denominar a uno de los grupos como el feminismo autoritario parece implicar que el otro grupo no lo es, pero esto no es cierto. Basta hablar con uno de los moderados para darse cuenta de que su objetivo final es la erradicación total de opiniones contrarias a las suyas, y eso, a mi juicio, es la pura definición del totalitarismo. Bienvenidos a esta nueva emisión de Ellas Hoy, el programa de las mujeres que son noticia. En esta oportunidad hablaremos acerca de la importancia de educar a las mujeres, pero sobre todo a los hombres en el feminismo y la necesidad de deconstruir las masculinidades tradicionales para lograr una sociedad más justa y con menos violencia. ¿Cuáles crees que son las claves? Tú que has investigado a profundidad este tema, ¿cómo podemos empezar a transformar y cuáles son esas claves a futuro, pero desde el presente, para transformar esa sociedad machista y patriarcal en una sociedad más igualitaria? Yo creo que claves hay muchas. Podemos hablar de una nueva socialización que implicaría justamente una transformación en las pautas precisamente educativas, o sea, pautas educativas que incluyen la familia, pero que también incluyen la escuela y todas las instituciones. Entonces creo que es un trabajo de sinergia, porque esa transformación no se puede dar si no es en función de una transformación en distintos ámbitos. Implica niveles microsociales, implica niveles, digamos, subjetivos en ese sentido, pero también mesosociales, es decir, todo lo que tiene que ver con las instituciones como la escuela, la familia, el espacio laboral, y también con transformaciones macrosociales, es decir, también generar relaciones económicas que permitan, por ejemplo, que haya menos desempleo, situaciones que ponen en vulnerabilidad a los hombres en relación con el rol que se les ha asignado como de principales proveedores del hogar. Entonces, esas claves tienen que ser sobre todo como la interconexión entre estos distintos ámbitos, ¿no? Como te decía, lo microsocial, lo mesosocial, lo macrosocial, lo subjetivo, lo institucional y también transformar dictos imaginarios culturales. Imaginad que yo os dijese que los chinos están oprimidos, y cuando me pidieseis algún argumento para defender tal posición, teniendo en cuenta que la ley no discrimina por motivos raciales, yo dijese que existe gente a la que los pantalones tobilleros le parecen ridículos, y mientras haya gente con gustos estéticos distintos, existirá opresión. Si sois personas normales, probablemente vuestra primera reacción habrá sido la de pensar que esa es una posición absolutamente totalitaria, y estaríais en lo cierto. La mayoría de ideologías no pretende acabar por completo con la disidencia, y acepta que existirán otras personas con otras preferencias, y que proteger las libertades individuales conlleva necesariamente aceptar que, ocasionalmente, se producirán choques de opinión. Pero el feminismo no es así. Ni siquiera el feminismo moderado. Uno puede hablar perfectamente con uno de esos activistas igualitarios sin insultos ni gritos, y tal vez incluso hasta estando de acuerdo en que clichés como la brecha salarial son un mito, pero el pensamiento de fondo siempre será el mismo. Hay que acabar con todos aquellos que crean en la monogamia normativa. Hay que acabar con todos aquellos que interpreten el mundo desde una perspectiva no feminista. No hay lugar para la disidencia. Nuestra victoria debe ser total. Y eso, también es totalitarismo.